Imágenes de las reuniones que ha sostenido hasta ahora en Washington Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social. Nos acompaña desde Washington, vicepresidenta y ministra, gracias por estar en Directo USA. Y bueno, primero, sostuvo usted un encuentro, firmó un memorándum de entendimiento con el secretario del Trabajo de Estados Unidos, Marty Walsh. ¿En qué puntos coinciden y en qué temas van a trabajar entre Estados Unidos y España en el tema laboral? Bueno, en primer lugar, gracias por la entrevista y sí, mantengo una buena relación con el ministro de Trabajo, mi homólogo, y una convicción, ¿no?, entre ambos países de la necesidad de mejorar los salarios mínimos, tanto en España como en Estados Unidos, pero también la convicción de defender un sindicalismo que ha de mejorar sus posiciones para organizar mejor a los trabajadores y a las trabajadoras, y también firmamos un memorándum para avanzar en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que despliegan sus trabajos en plataformas digitales. El desarrollo económico en plataformas digitales es muy positivo, pero es verdad que tienen que estar acompañados por derechos laborales. En este sentido, compartimos una agenda común. Vamos a trabajar desde ambos equipos para mejorar las posiciones y lo más importante es que mantengamos relaciones estables entre ambos países. ¿Cómo definiría el momento que vive España a nivel laboral y cómo se compara con Estados Unidos? Acá hay un debate muy fuerte sobre la inmigración, sobre especialmente que viene del sector conservador de rechazar la inmigración, pero hay una escasez de mano laboral muy fuerte y lo siente, aunque hay un muy bajo desempleo en Estados Unidos. Hay una gran cantidad de vacantes que no se pueden llenar. ¿Cómo lo están viviendo en España y cuál es el mensaje que da usted a quienes nos ven en América Latina que consideran que España puede ser un destino laboral? Bueno, no son comparables la situación de Estados Unidos en términos de empleo a la de mi país, de España. Es verdad que en Estados Unidos hay lo que se denomina la gran renuncia, la gran dimisión, ¿no?, con muchas personas que abandonan sus puestos de trabajo. En España esta situación no es comparable, hay algunas vacantes, pero son porcentualmente muy pequeñas. Creo que la reflexión que tenemos que hacer es que hay que mejorar las condiciones de trabajo de ambos países, de trabajo, las condiciones laborales, también las condiciones salariales, ¿no? Es verdad que hay demandas en sectores que son nuevos, por ejemplo en mi país, ¿no?, que requieren de una formación diferente, sobre todo todas las actividades vinculadas a la transformación tecnológica y digital, pero creo que ambos países no es comparable lo que está pasando en ninguno de los dos, y desde luego sí que es verdad, ¿no?, que los fenómenos de la extrema derecha están golpeando con discursos que son profundamente discriminatorios en ambos países y discursos que hacen que la democracia esté en riesgo. Por tanto, creo que de esto también hemos hablado ayer largo y tendido en muchas de las reuniones. Es muy importante que trabajemos en pro de la igualdad, en pro de los derechos laborales. Es clave que en las sociedades democráticas seamos capaces, ¿no?, de darle fuerza a las mayorías sociales, que en definitiva son los trabajadores y las trabajadoras, y mejorar sus condiciones de vida. Esto es fundamental para tener un sentido de pertenencia vinculada, ¿no?, a las sociedades, tanto en este caso la norteamericana como la española. Y desde luego España está reforzando sus posiciones. Es verdad que es un país, ¿no?, con una enorme potencialidad en muchos de sus sectores productivos. Por ejemplo, en el ámbito de las energías renovables estamos siendo un país que está transformando todas sus estructuras, ¿no?, en términos de energía, y desde luego la apuesta que estamos haciendo es firme tanto para la creación de empleo de calidad, empleo verde, como la vocación de convertir España en un país basada en el trabajo decente. De aquí que la reforma estructural que hemos hecho con la anuencia de los agentes sociales es muy importante para nuestro país. Estamos consiguiendo dar estabilidad en el empleo en un país muy golpeado a lo largo de la democracia por relaciones laborales precarias. Se reunió usted también con una de las figuras más destacadas del progresismo en Estados Unidos, el senador independiente Bernie Sanders, quien vota con los demócratas, con la congresista Ilhan Omar, quien el día anterior había sido detenida en una protesta por un tema como el rechazo a derogar el derecho a la mujer al aborto. ¿Cómo ve el momento político
en España hay alguna similitud con Estados Unidos donde se debate entre si se regresará al control legislativo por parte de los conservadores, de republicanos y de figuras de la extrema derecha y de quienes dicen que ese es el camino que también estaría por seguir España, que la derecha volvería al poder. Bueno, es verdad que somos países muy diferentes, pero que los derechos pueden retroceder en el conjunto del mundo, como acabamos de ver, por ejemplo, en el caso norteamericano con el aborto, pero que puede pasar también en mi país, ¿no? De hecho, estamos pendientes de una sentencia del Tribunal Constitucional que puede tumbar los avances que teníamos las mujeres españolas en materia del derecho al aborto. Por tanto, sí que hago un llamamiento, ¿no?, a que cuidemos los derechos humanos en el conjunto del mundo, porque es verdad que la democracia hay que defenderla a diario y es verdad que podemos volver no solamente a políticas absolutamente reaccionarias, sino que de recortes de derechos. De hecho, no es casual, ¿no?, que la extrema derecha tenga una agenda compartida en el conjunto del mundo. Son extremas derechas y populismos diferentes el norteamericano y el español, pero insisto, comparten agendas comunes. No es casual que la extrema derecha española, digamos, que emprenda acciones contra los derechos, ¿no?, de las personas migrantes o, por ejemplo, contra las conquistas de las mujeres en nuestro país, ya digo, con una agenda compartida en este caso con los Estados Unidos. Por eso sí que creo que las reuniones que hemos tenido ayer, que he tenido tanto con el señor Sanders como con la congresista, son fundamentales para que tejamos alianzas, para que trabajemos en común, insisto, con dos claves, que es ensanchar la democracia, que está siempre en riesgo, como estamos viendo en estos momentos, y sobre todo también con la necesidad de defender los derechos humanos. Los derechos humanos no son relativizables, han de ser aplicados por igual en el conjunto del mundo. E insisto, lo que ha pasado en Estados Unidos puede pasar en mi país. Con todo, creo que no hay riesgo de que vuelva a gobernar las derechas en España. Ayer conocíamos los datos, ¿no?, en este caso del CIS, y en principio no tendrían la fuerza suficiente para poder gobernar, pero sí que hay mucha urgencia en que compartamos agendas que aproximen a la ciudadanía y desde luego que generen esperanza. Por eso es muy importante que defendamos las políticas laborales, a los trabajadores, a las trabajadoras, a las mujeres, los derechos de las personas migrantes, en definitiva que compartamos un espacio que ha de ser común y que tiene que estar amparado por los derechos humanos. Un tema del momento, la ola de calor que vive Europa, el calentamiento global. ¿Cómo anticipan desde el gobierno y desde su cartera que se puede enfrentar este fenómeno que es real y que va a impactar seguramente la productividad y la oposición que hay a nivel político para tomar medidas? El presidente Biden, por ejemplo, anunció medidas de carácter ejecutivo porque el Congreso no avanza en medidas mayores para ir blindando o irse preparando para lo que es una realidad y es tener que trabajar con temperaturas más altas. Bueno, en primer lugar, ayer justamente esta fue uno de los temas que abordamos el señor Walsh y yo misma, y desde hace 2 años ya en mi departamento las medidas de prevención de riesgos laborales las estamos adaptando a la nueva realidad que está vinculada a las olas de calor, pero al cambio climático. Es el segundo año consecutivo en el que además en nuestro país estamos ensanchando y ampliando todas aquellas actividades productivas que están especialmente golpeadas, ¿no?, por los trabajos a la intemperie o en condiciones extremas como las que estamos viendo estos días. Es de máxima gravedad. En España han fallecido muchas personas por la ola de calor y han fallecido trabajadores, y esto no puede ocurrir. En este sentido, hago un llamamiento al cumplimiento de las normas laborales en mi país. Las empresas tienen que adecuar todos los protocolos de actuación de prevención de riesgos laborales. Insisto, no puede morir nadie en su puesto de trabajo y no puede morir nadie golpeado, como hemos visto estos días, por las condiciones extremas de calor, ¿no? En este sentido, mañana mismo tendremos una nueva reunión con todas las direcciones provinciales de la Inspección de Trabajo para agudizar las labores, ¿no?, de inspección, de control, de exigencia de la legalidad
y, como digo, nadie puede morir en su puesto de trabajo y, desde luego, mucho menos por vulnerar normas laborales que, como ya sabemos, impiden que un trabajador, una trabajadora esté desplegando, ¿no?, sus funciones en condiciones absolutamente inadecuadas. Por tanto, este es un tema que nos va a hacer repensar todas las normas laborales. El cambio climático es una evidencia, lo que estamos viendo en el conjunto del mundo requiere, ¿no?, de toda la inteligencia y cambiar las políticas energéticas, avanzar hacia la descarbonización de la economía, pero también pautar nuevos elementos de protección, por ejemplo, en el mundo del trabajo. Yolanda Díaz es vicepresidenta segunda del Gobierno de España, ministra de Trabajo y Economía Social. Muchas gracias por estar en Directo USA. Un placer, gracias.